Hola, buenos días a todos y bienvenidos a este segundo día del 10º Congreso Internacional de Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras, al que en primer lugar quiero excusar a nuestro gerente del Hospital Virgen del Rocío. Por cuestiones de agenda se incorporará un poquito más tarde, pero estará aquí. Y en su lugar, bueno, pues estoy yo, que soy Charo Amaya, soy la directora médica del Virgen del Rocío. Y quiero, bueno, pues agradecer personalmente la oportunidad de moderar esta mesa en la que, con el título de Tratamiento, tendencias actuales y particularidades en la investigación de medicamentos huérfanos, hablaremos junto a este grupo de expertos de terapias avanzadas, innovación, terapia génica, gestión y avance tecnológico. Incidiremos en el compromiso existente desde diferentes entidades con las enfermedades raras y el desarrollo de nuevos tratamientos para el abordaje de las mismas. Para ello, intervendrán 4 magníficos expertos en el tema. En primer lugar, pues, el doctor César Hernández García. A mi izquierda, doctor en Medicina y Cirugía, especialista en reumatología. La mayor parte de su carrera ha transcurrido como reumatólogo en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, en el que fue profesor asociado de medicina, investigador principal y asociado en diferentes proyectos financiados con fondos públicos y privados en áreas de investigación básica, investigación clínica e investigación en servicios de salud. Durante 3 años fue subdirector médico del Hospital Clínico San Carlos en Madrid. Desde 2009 trabaja en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios como jefe de Departamento de Medicamentos de Uso Humano. Y hablará en esta mesa del reposicionamiento de medicamentos, el sistema STAM de la EMA. En segundo lugar, participará don Alberto Torre Falcón, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en farmacología clínica desde el año 2009, con una amplia experiencia en la industria farmacéutica, con distintas posiciones de responsabilidades en la misma. Desde enero de 2018 ejerce como director médico de ANILAN y consultas médicas AIFARS de la Asociación Española de Laboratorio de Medicamentos Huérfanos y Ultrahuérfanos. Y él pues, nos hablará de las particularidades metodológicas de los ensayos clínicos en pediatría en el marco de las enfermedades raras. En tercer lugar, pues nuestro compañero don Javier García Castro, licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, obteniendo el título de doctor en la misma universidad en el 2001, con amplia experiencia en investigación básica, especialmente en el campo de las terapias avanzadas. Ejerce de investigador científico desde el 2016 en el Instituto Salud de Carlos III y es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Terapia Génica y Celular. Nos hablará de la investigación y desarrollo de terapias avanzadas. Y para finalizar esta interesante mesa, nuestra compañera doña Nuria Mir, farmacéutica, especialista en microbiología clínica, con 4 años de experiencia en microbiología clínica hospitalaria y más de 15 años de experiencia en departamentos médicos. Ha trabajado en varias áreas, principalmente antiinfecciosos y enfermedades raras, incluyendo pues, enfermedades del crecimiento pediátrico, acromegalia, trasplante, hemofilia, amiloidosis relacionada con transtiterina, retina, enfermedad de Dupuytren e hipertensión arterial pulmonar. Ha contribuido al lanzamiento de medicamentos innovadores relevantes en antiinfecciosos y enfermedades raras. Autora y coautora de varias publicaciones en revistas internacionales en el campo de la resistencia a los antibióticos, antifúngicos, endocrinología y farmacoeconomía. Actualmente es la directora médica de la Unidad de Enfermedades Raras de Pfizer y nos hablará de las innovaciones que cambian la vida a los pacientes. Sin más, yo creo que días como los de hoy hacen que se puedan impulsar acciones dirigidas a darle visibilidad a estas enfermedades y llegar a conclusiones muy interesantes que redunden en beneficio de nuestros pacientes. Esto se trata de encontrar una vía para aquellos medicamentos que ya existen, que ya están comercializados y que tienen indicaciones bien reconocidas, que a veces
bueno, se descubre que pueden tener otra utilidad, incluso que se utilizan extensamente en esa otra indicación o en esa otra utilidad, pues que tengan una vía regulatoria fácil para llegar al mercado sin tener que interferir con esa otra parte que ya digo que es bastante compleja, que es la de los nuevos medicamentos que se desarrollan desde el principio. Esto es una propuesta de STAM, que es de la Comisión Europea, no exactamente de la EMA, y en el que participamos la EMA y el resto 12 o 13 agencias nacionales en un programa piloto. Bueno, como digo, el reposicionamiento es encontrar nuevos usos para cosas que ya existen. Puede ser una nueva indicación, pueden ser diferentes formulaciones del mismo medicamento, combinaciones de medicamentos, combinaciones de medicamento y dispositivo. La definición es muy amplia y realmente tiene diferentes puntos de vista en función de quién trabaje con ella. Pero, insisto, aquí de lo que se trata es de encontrar una forma para que cosas que ya existen puedan ser utilizadas sin ningún problema. En general, y esto tiene que quedar muy claro, el reposicionamiento es algo que ya habitualmente hacen los laboratorios. Y esto, bueno, pues sigue adelante, no hay ningún problema. Esto no interfiere con esa vía que ya existe y que se utiliza, ¿vale? Sin embargo, sobre todo con productos que están ya fuera de los periodos de protección, la industria no tiene incentivos para incluir esta indicación dentro de la información, incluso cuando hay un uso, digamos, bien establecido y forma parte de la utilización del medicamento. O sea, por no irnos a un medicamento muy complejo y ser muy sencillo, colchicina en pericarditis, por ejemplo, ¿vale? O colchicina en fiebre mediterránea familiar, ¿vale? Y por el contrario, cuando ese incentivo sí que existe y termina habiendo un medicamento que ya teníamos comercializado, ya no con la indicación anterior, sino con la nueva, pues nos encontramos con que a menudo ese incentivo parece desproporcionado. Y aquí pongo dos ejemplos: ketoconazol para el síndrome de Cushing o ácido queno desoxicólico para la xantomatosis cerebrotendinosa. Y eso termina siendo un problema. Por otro lado, a veces hay organizaciones sin ánimo de lucro que pueden tener interés en esa nueva indicación. A veces son grupos de pacientes, profesionales, asociaciones científicas, y en algunas ocasiones, como digo, el producto requiere un desarrollo desde cero, pero otras veces se ha utilizado extensamente y simplemente se trata de juntar toda esa evidencia. Y lo que ocurre con estas organizaciones, en fin, que no son compañías, es que generalmente no tienen conocimiento sobre los requisitos regulatorios que hace falta para llevar eso adelante. Una pregunta que surge siempre es, bueno, si el medicamento está y se puede utilizar fuera de indicación, porque esto no es un problema y siempre está ahí, ¿por qué es necesario tener una vía regulatoria? Bueno, pues en primer lugar porque hay una cuestión, y esto lo ponen por delante siempre los pacientes, que es las evidencias sobre beneficio-riesgo. No están testadas, podrían ser positivas, podrían ser negativas. Pero yo quiero hacer hincapié en tres que yo creo que son importantes. Hay sitios donde, debido a regulaciones específicas sobre el uso off-label, ese acceso a esos medicamentos podría verse obstaculizado. En segundo lugar, y para mí es muy importante, cuando la principal indicación de un medicamento se ha convertido su uso off-label, es mucho más probable que ese medicamento se desabastezca, es mucho más probable que ese medicamento desaparezca y al final que se termine generando un problema de acceso. Y luego, ya lo he comentado, pero creo que también es importante, este reposicionamiento que tenemos habitualmente de convertir, no lo sé, iba a decir ibuprofeno, pero claro, ibuprofeno cambia la vía y es una cosa distinta, pero imaginemos, yo qué sé, el tontilizumab para la artritis reumatoide, de repente lo sacamos para la alopecia. Al cambiar de nombre al tontilizumab, cuando ya ha pasado el periodo de protección y tal, y convertirlo en un nuevo medicamento que tiene un precio distinto y que todo el mundo sabe que es la misma fórmula farmacéutica, el mismo principio activo, al final termina generando tensión en el sistema y produciendo un problema. Y entonces es ahí donde este marco propuesto por STAM, pues lo que trata es de brindar a aquellos grupos, no a las compañías que ya tienen su marco regulatorio, pero aquellas organizaciones sin ánimo de lucro, que genéricamente se les llama champion, pues cómo facilitar la generación o recopilación de evidencia de acuerdo a los estándares regulatorios, de forma que al final esa indicación se pueda
incluir, esa información se puede incluir en el etiquetado en la información del producto. Y se basa en herramientas que ya están funcionando, como las oficinas de innovación o la asesoría científica. Al final, creo que aquí lo voy a poder señalar, este Champion, esta organización sin ánimo de lucro, que no es una compañía farmacéutica, pues busca la ayuda de la agencia reguladora, puede ser la EMA o una agencia nacional, y recopila los datos, los presenta a la asesoría científica, y si la asesoría científica considera que son suficientes para progresar con la indicación, el Champion, esta organización, lo pone a disposición de los titulares. ¿De qué titulares? De todos aquellos. Estamos hablando de productos que están fuera de periodos de protección. Por lo tanto, si hay 24 titulares de Tocilizumab, pues adelante, cualquiera de ellos podría incorporar todo esto. ¿A través de qué? A través de vías regulatorias fáciles, a las habituales, pero probablemente, bueno, pues sin tasa, sin espera, puesto que ya la evaluación está hecha. Y sin una carga adicional, en esto no lo he dicho antes, pero Stamp creó un grupo de que también participa la industria, tanto la de genéricos como la espía, y que lo que busca es un poco que esto sea un proyecto de todos. Y al final esa indicación estaría incluida. Lo que hemos hecho hasta ahora, y bueno, por el Brexit nos ha tocado liderarlo a nosotros en la agencia española, es crear un grupo que es el Observatory Group, que va a ver que esto efectivamente en un piloto que estamos llevando a cabo, pues se puede hacer. Y lo estamos concentrando en esto que se llaman las oficinas de innovación en el que participa tanto la EMA como las agencias nacionales. La información está disponible tanto en la página, insisto, no es un proyecto solamente de la EMA, es un proyecto de la Comisión Europea. Saben que estamos en mitad de una revisión de la legislación, hay mucho interés por que probablemente el reposicionamiento tenga un reconocimiento en la legislación. Pero bueno, quiero decir que toda la información se puede encontrar tanto en la página web de la agencia como en la página web de la EMA, como en la página web del resto de agencias nacionales que participan. Hemos publicado un question and answers que está actualizado en febrero de este año, y tenemos un formulario en el que los champion, insisto, cualquier persona que no sea una industria, la industria tiene su propia vía, pues pueda proponer el piloto. Tuvimos una fase preentrada, es decir, el piloto como tal empezó en diciembre del 21, tuvimos una fase preentrada y ahora estamos en una fase de selección. Lo que pasa es que, mientras que la EMA ha recibido un número más que suficiente de propuestas, hay algunas agencias nacionales que han decidido mantener el periodo abierto hasta final de junio. A final de junio lo que ocurrirá es que ya tendremos seleccionados candidatos para testar cómo funciona esta vía regulatoria y si es suficiente para llevar productos hasta el final. Y empezaremos ahí en junio la segunda fase, que es la de asesoría científica, el outcome de la asesoría científica, y esperamos el que se presenten las nuevas indicaciones. Como digo, la EMA ha tenido propuestas más que suficientes, ha cerrado su plazo porque no puede manejar más de esas 22. Pero el plazo sigue abierto en otras agencias, y desde luego en la nacional hemos recibido 2 proyectos que son muy interesantes. Uno en un estado de madurez bastante avanzado y que pensamos que podría encajar perfectamente en el proyecto. El otro no lo tenemos tan claro porque todavía estamos en fase de evaluación. Y también comentar que es muy probable, o es posible al menos, que en la segunda mitad de año se haga una segunda ronda de presentaciones por parte de las agencias y también por parte de la EMA. Y simplemente llamar la atención sobre este otro proyecto, se llama STARS, está terminando, el mes que viene, en mayo, tendrá la reunión final, pero es el núcleo, esto es una Coordination and Support Action de la Unión Europea, de la Comisión Europea, en el que básicamente lo que se ha tratado es de intentar generar estructuras para rellenar el gap que se produce entre la academia y la parte regulatoria. Con la idea de, esto del repurposing puede ser una, pero también con que aquellas
innovaciones que se desarrollan en la academia y que finalmente tienen acomodo en las compañías farmacéuticas, que desde el principio el desarrollo esté enganchado, pueda enganchar sin solución de continuidad con el desarrollo de las compañías. Y nada más, esto es por mi parte, recordarles el periodo para optar al piloto está abierto. Aunque no estuviera abierto, comprometo por parte de la agencia, a través de la Oficina de Innovación, apoyo a cualquier proyecto de reposicionamiento que podamos tener. Pensamos que es una vía importante y que preservarla puede dar acceso a estos medicamentos a los pacientes con garantías de eficacia y seguridad, pero también, y esto me parece muy importante, puede liberar otras vías para que los productos que auténticamente son innovadores lleguen de manera más fácil y directa al mercado. Y por mi parte nada más. Durante los próximos 15 minutos, el tema de mi charla va a ser focalizarme en la importancia del desarrollo de ensayos clínicos en pediatría en el marco de las enfermedades raras. En primer lugar, una serie de datos para poner en contexto toda esta coyuntura. Como bien conocemos todos, la definición de enfermedad rara, minoritaria o poco frecuente, cuando afecta a menos de una persona por cada 2.000 habitantes. Y, como bien es conocido por todos, el número de enfermedades raras identificados, aunque está en continuo cambio y crecimiento, alrededor de 7.000, y la importancia de un origen genético de un número relevante de ellas. Una serie de pinceladas en relación al ámbito pediátrico que yo creo que debemos tener en cuenta y destaca la importancia de esta investigación en este ámbito, es que las enfermedades raras, según alerta la OMS, afectan al 7% de los niños a nivel mundial. Y centrándonos en España estaremos hablando de un 75% de los pacientes. A nivel de características que presentan, 60% de esas enfermedades son graves e invalidantes y tienen un debut precoz y 2/3 debutan antes de los 2 años. Yo creo que pone en contexto la importancia del desarrollo de estudios. Y sobre todo el pronóstico vital, que tiene una parte importante de ellas. De hecho, un 35% indican que son pacientes que fallecen antes del primer año de vida, seguido de otro 10% y otro 12% hasta los 15 años. No se entiende el reto de la investigación pediátrica sin el ámbito regulatorio, además que ha sufrido una evolución en los últimos años. En primer lugar, hay que destacar el Reglamento de Medicamentos Huérfanos, que entró en vigor en el año 2000, con este objetivo de estimular el desarrollo de medicamentos para el tratamiento de enfermedades raras. Y también, en paralelo, hay que tener en cuenta el reglamento pediátrico, ¿no? Entró en vigor en 2007, estableció la figura del comité pediátrico y, sobre todo muy orientado a incrementar, ¿no?, la investigación ética y de alta calidad sobre estos medicamentos pediátricos en todas las condiciones, y se introducía la figura del plan de investigación pediátrico. ¿Esto qué ocurre? Al haber ambos reglamentos, sí que es importante considerar estos desafíos a nivel práctico de cualquier medicamento que se desarrolle en el ámbito pediátrico de las enfermedades raras, debido a la existencia en paralelo de ambos procesos. Si bien es cierto, ambas regulaciones convergen cuando los laboratorios desarrollamos medicamentos designados como huérfanos y efectivamente pues se completa ese plan de investigación pediátrica y se alinean ambas regulaciones para efectivamente poder desarrollar la investigación. Una última diapositiva en relación a este ámbito regulatorio es tener en cuenta la responsabilidad del Comité de Medicamentos Huérfanos. Al final es una entidad muy importante que también está implicada en esta solicitud de designación de medicamentos huérfanos, mientras que, como comentábamos antes, el Comité Pediátrico es el encargado de todo el desarrollo de los estudios, etcétera, etcétera. En cualquiera de los casos, ambos comités, tanto medicamentos huérfanos como Comité Pediátrico, se deben coordinar. Posteriormente, como bien conocéis, con el Comité Aprobador de Medicamentos de Uso Humano de la EMA, el CHMP. Al final es el último responsable de la autorización y de comercialización de todos estos productos, independientemente de cuál haya sido la ruta o la vía por la que se hayan recibido. Profundizando en este aspecto, se ha visto un avance a la hora de la incorporación de productos pediátricos, de fármacos pediátricos, desde la entrada de este reglamento pediátrico. Podemos ver que del año 2007 hasta la actualidad se han incorporado muchas nuevas autorizaciones. Aquí hablan unos datos de 31 a 68 y, sobre todo, más importante que la parte inicial, es la parte de qué número efectivamente de planes de investigación pediátrica se han ido incrementando dentro de los medicamentos ya designados como huérfanos, digámoslo así, que entrarían con ambas autorizaciones regulatorias. Y aquí podemos ver en la gráfica realmente la tendencia
creciente, desde luego, de estos medicamentos que se han ido aprobando. Centrándonos ya en la parte de ensayos clínicos, sin duda, el desarrollo de un fármaco produce una serie de desafíos, de retos muy importantes dentro de este ámbito. Inicialmente se hablan de 3 grandes determinaciones. La primera de ellas es la población. La población es heterogénea. Hay 5 grupos claramente de recién nacido a la etapa de la adolescencia y puede ser necesario en alguno de los productos que se desarrollen estudios propios para finalmente obtener las posologías adecuadas en cada uno de los productos. Un segundo reto, sin duda, es el tema del reclutamiento. Al final hay que pensar que son poblaciones y son patologías con una prevalencia muy reducida y que resulta francamente complejo en muchas ocasiones completar los reclutamientos para que efectivamente puedan tener lugar los estudios. Y en tercer lugar, se refieren al importante componente ético. Al final, muchas de estas enfermedades, como os comentaba anteriormente, tienen un pronóstico vital muy comprometido, una importante tasa de mortalidad en edades tempranas y es muy difícil en ocasiones poder obtener datos de fármacos a nivel de eficacia y seguridad lo suficientemente solventes para que se puedan producir estas autorizaciones. Y esto dificulta sin duda el desarrollo de los estudios. Con todo esto encima de la mesa, desde luego se han recomendado recientemente opciones de diseños de estudios alternativos, ¿no?, al estudio que todos conocemos, aleatorizados, doble ciego, etcétera, etcétera, y se han incorporado en esta armonización de las guías pediátricas. Estos otros enfoques realmente al final son variaciones, como os comentaba, de estos estudios más convencionales. En ocasiones tan solo un brazo de tratamiento, pudiendo ser en algunos casos no necesario el brazo placebo, o bien utilizar registros para realizar comparaciones indirectas y de esta manera poder desarrollar el avance de la investigación sin estudios al uso, o bien estudios de retirada de fármaco. Todo esto al final ayuda sin duda a una mayor facilitación de lo que podrían ser estos programas de desarrollo clínico de estos productos. Es muy importante considerar que la Comisión Europea ha financiado algunos consorcios de investigación en relación al trabajo dentro de este área. Uno de ellos es el Grupo Asteris, proyecto de investigación financiado por la Unión Europea. Al final su objetivo sin duda es estimular la búsqueda de tratamientos para estas enfermedades devastadoras e ignoradas. Y yo simplemente destacar de este consorcio que los pacientes estuvieron directamente involucrados. Al final, uno de los investigadores principales, tal y como indica, yo creo que es muy, muy alentador el decir que necesitamos diseñar, comenta él literalmente, ensayos clínicos más inteligentes y efectivos para estas poblaciones pequeñas, y se lo debemos a los millones de niños y adultos que padecen una enfermedad rara y necesitan tratamientos nuevos y aprobados. Otro segundo consorcio, el consorcio del Grupo Ideal, al final integra una amplia gama de metodologías innovadoras focalizadas en estos estudios de población de muestra pequeña. Y al final uno de los objetivos sin duda de este programa es un gran impacto, ¿no?, en la discusión científica a la hora de estas nuevas vías y abordajes de los diseños de investigación de los estudios, y que por supuesto vaya alineado con la metodología estadística de todos estos estudios y con el entorno regulatorio. Y un tercer grupo, para terminar este bloque, el Grupo Inspire, al final ya define de una manera más clara estas 4 áreas específicas donde se han identificado estos desafíos: estudios de búsqueda de dosis en fase temprana, en poblaciones pequeñas, métodos de decisión teórica para ensayos clínicos en las mismas, ensayos confirmatorios y medicación y medicamentos personalizados, y usos de la síntesis de evidencia en la planificación e interpretación de estas poblaciones pequeñas y enfermedades raras. Además de estos consorcios, yo creo que es importante destacar la Red Europea de Investigación Pediátrica de la Agencia Europea del Medicamento. Su objetivo principal es facilitar este desarrollo de estudios para aumentar la disponibilidad de los medicamentos autorizados a nivel pediátrico, y hablan de 4 puntos fundamentales, entre los que destaca establecer esa red europea de investigación, sin duda, con este objetivo de fomentar la investigación de alta calidad sobre esta población, colaboración eficiente entre agentes interesados, sensibilizar a profesionales sanitarios, padres, cuidadores, ¿no?, de la importancia del apoyo a estos ensayos, y por último, entablar este diálogo, ¿no?, con los comités de ética, que tienen un papel muy, muy relevante. Otro grupo y otra gran red colaborativa es C4C, que al final también tiene este objetivo de facilitar el desarrollo de nuevos fármacos y otras terapias. Proporciona una plataforma integrada y se esfuerza por llevar estos procesos innovadores a todas las etapas del desarrollo clínico. Con todo esto encima de la mesa, consorcios y otras entidades relevantes
Bueno, pues el Consorcio Internacional de Investigación de Enfermedades Raras diseñó a través de este grupo de trabajo de ensayos en poblaciones pequeñas, emitió una serie de recomendaciones para poder abordar el tema de la investigación a nivel pediátrico en enfermedades raras, más allá del gold estándar, ¿no? Como ensayo clínico aleatorizado. Y recomendaba lo siguiente: tomar estas posibles alternativas, opciones alternativas que hemos comentado antes, de diseños de ensayo en algunos casos, combinar diferentes fuentes de datos de seguridad para dar una imagen más completa del perfil de los tratamientos, considerar ensayos multibrazo, realizar dichos ensayos a través de redes internacionales que puedan facilitar sin duda todos los aspectos relacionados con coordinación y reclutamiento, e involucrar a los pacientes en el diseño de los ensayos y en el desarrollo clínico. Y por último, la importancia del asesoramiento que siempre está a disposición de los laboratorios para el tema del inicio de todos los desarrollos. Todas estas recomendaciones al final son relevantes para el desarrollo de los medicamentos y al final, bueno, hay una serie de medidas adicionales, más allá de lo comentado anteriormente, que es importante tener en cuenta, y que también ayudan sin duda, uso de registros de enfermedades, este tipo de patologías aún en mayor medida, o bien historias clínicas electrónicas, todo lo que pueda ayudarnos al final a través de tecnologías a generar datos en vida real, sin duda también es importante, y este uso de ensayos clínicos descentralizados, ¿no? Que pueda facilitar el reclutamiento. Todo esto está alineado dentro del programa de la estrategia de la EMA, de Regulatory Science 2025, bueno, para comprometer, digámoslo así, o avanzar ese compromiso de la EMA con la ciencia a nivel regulatorio en los próximos años. Ya por último, es importante destacar como área fundamental estas necesidades médicas, pediátricas, que no están cubiertas. De este bloque, sin duda, esto nos ayudará a tomar decisiones estratégicas, y en cada uno de los casos se debe indicar, claramente comentan la necesidad de si hay investigación en curso, qué tipo de investigación, asegurar la transparencia. Todo esto sin duda va a ayudar a la incorporación de esta población pediátrica dentro de los estudios. Y como consecuencia de todo esto, y ya terminando y hilando con la parte inicial, toda esta integración a nivel regulatoria sin duda es muy importante en este desarrollo de los medicamentos. Destacar la figura de la European Reference Network, donde tenemos representación a nivel nacional. Tenemos diferentes centros, 7 repartidos por todo el territorio nacional, tanto en Madrid, en Barcelona, como aquí en Sevilla, en Bilbao y también en Santiago, con la doctora Couce, y al final, bueno, todos estos con la red MetaVer de enfermedades metabólicas ayuda sin duda y proporciona un recurso adicional, ¿no?, para la investigación. Como conclusiones, todavía hay un gran área de mejora, sin duda, a nivel del abordaje y de los estudios en las enfermedades raras en la infancia. Sin duda, clave esta interacción a nivel de ambos reglamentos y ambas regulaciones, los planes de investigación y las designaciones huérfanas. Importante sin duda la utilización de enfoques innovadores a la hora de plantear diseños alternativos, como comentábamos anteriormente. Y por último, mejor identificación y priorización, ¿no?, de estas necesidades que hablábamos antes, pediátricas no cubiertas. La industria está respondiendo a este desafío y sin duda el continuo y el desarrollo de esta implementación de ambos reglamentos, tanto a nivel pediátrico como medicamentos huérfanos, sin duda va a ayudar a terminar de mejorar y de garantizar la investigación en el ámbito pediátrico. Nada más. Las terapias avanzadas, por definición legal, abarcan, digamos, 3 tipos: terapia génica, terapia celular, ingeniería de tejidos. Ya hace unos años que a nivel europeo se hicieron esta definición legal de terapias avanzadas para definirlas como un fármaco que lleva un proceso de producción y de aprobación por las agencias reguladoras similar a los otros fármacos basados en productos químicos o proteínas, etc. Es cierto que tiene ciertas peculiaridades porque, por ejemplo, terapia celular, ingeniería de tejidos, parte de su principio activo son células, son organismos vivos, y la descripción, la caracterización, incluso la producción, tiene características especiales. Pero actualmente, como digo, lo que se considera terapias avanzadas es un fármaco y está regulado como tal. La peculiaridad quizás de las terapias avanzadas es que su objetivo final es buscar la cura de las enfermedades raras. Y esto es sobre todo porque, como bien sabemos, el 80% de estas enfermedades raras están causadas por algún gen alterado, un gen mutado, ausente, etc. Y como parte de los objetivos de las terapias avanzadas es
modificar y reconstituir este gen, o bien introduciendo una versión normal del gen mutado, o bien haciendo una edición génica de este gen alterado, como luego veremos. Eso conllevaría la cura real de la enfermedad, más que tratamientos convencionales que buscan un poco paliar los síntomas. Esto es complicado porque, lógicamente, todavía nos faltan conocimientos, necesitamos investigar y, además, en el caso de las enfermedades raras, son miles de ellas, cada una con sus peculiaridades y subtipos. Pero, como ahora veremos, se está avanzando realmente rápido en el desarrollo de esta tecnología para conseguir adicionar genes correctos en los pacientes. Como digo, las terapias convencionales buscaban, en muchas ocasiones, paliar los síntomas que producía esta mutación del gen. En este caso, esta enfermedad, la enfermedad de Gaucher, hay una alteración de una enzima porque tiene un gen incorrecto, esa enzima no funciona y produce una serie de daños. Pues lo que se ha conseguido es adicionar externamente esta enzima, que no existía, por lo tanto revirtiendo mucho estos síntomas. Pero lógicamente esto es un tratamiento crónico, no estamos adicionando un gen correcto que produzca esa enzima, simplemente estamos adicionando la enzima de forma externa y esto conlleva mucho beneficio en cuanto a supervivencia o calidad de vida, pero no cura del todo la enfermedad. Y como digo, el objetivo de las terapias avanzadas es realmente adicionar la secuencia del gen correcto o incluso, últimamente, hacer una edición génica in situ en el propio gen y volver a tener una secuencia correcta, con lo cual podríamos terminar curando. Para esto se hace de muy diversas maneras. Vamos a ver muy brevemente alguna de ellas. La más antigua quizás sea la terapia celular. Terapia celular que pueden ser incluso las infusiones sanguíneas que se van haciendo durante muchos años. También, por ejemplo, trasplantes de progenitores hematopoyéticos, tradicionalmente llamados trasplantes de médula ósea. Pero con esta nueva legislación, el resto de terapias celulares se consideran fármacos y hay que tratarlos de manera especial. La terapia celular puede consistir bien de forma autóloga, del propio paciente se obtienen sus células, se modifican y se vuelven a infundir, o bien de forma alogénica, donde un donante sano, con el gen corregido, dona sus células y se infunde al paciente. Lógicamente, cada una de estas versiones de la terapia celular tiene ventajas e inconvenientes. La desventaja clara en un paciente en enfermedad rara es que esa célula que obtengamos del paciente sigue teniendo el gen alterado. Por lo tanto, durante la manipulación ex vivo en el laboratorio habrá que corregir esas células antes de infundirla. Esto hace que sea un poco complicado, caro, pero tiene la ventaja de que al ser células del propio paciente no hay un rechazo inmune. Sin embargo, cuando hablamos de trasplantes halogénicos, tiene la enorme ventaja de que a partir de donantes sanos podemos hacer un gran banco de células, podemos congelarlas, podemos hacer una caracterización mucho más exhaustiva y administrar de forma pues, cuando el paciente necesite, se administran las células que además tienen el gen corregido. La enorme desventaja, como todos se pueden imaginar, es que puede existir un problema de inmunocompatibilidad entre la célula del donante y la célula del receptor siendo rechazadas. Y muy pocas células pueden ser administradas de forma autóloga sin que haya un mismatch, un consenso en los antígenos de compatibilidad. Por lo tanto, una de las terapias génicas que más se está utilizando hoy en día, esta combinación de terapia celular y terapia génica, utilizando células del propio paciente, se obtienen y en el laboratorio, ex vivo, se le introduce la versión correcta del gen de su enfermedad. Esta versión correcta se introduce con DNA, con ciertas modificaciones, o más habitualmente insertando el DNA a través de vectores virales. Los vectores virales son virus modificados genéticamente donde hemos eliminado prácticamente su totalidad de genes, no son en ningún caso replicativos y básicamente lo que utilizamos es la carcasa del virus. ¿Por qué? Porque son tremendamente eficaces estos virus en insertar ácidos nucleicos en las células. ¿Vale? Por lo tanto, introduciríamos el gen correcto y esa misma célula del paciente que no es rechazo inmune se volvería a infundir. Las células anidarían su órgano diana y ya realizarían las funciones propias y idealmente mejorando la calidad de vida, etc. Obviamente hay otro tipo de terapia génica que veremos, que es la administración, intentando hacer esta estrategia, pero in vivo. La utilización de estas células y modificaciones vivos se utiliza sobre todo con las células CAR-T, que habrán oído hablar de ellas, no voy a entrar en ellas porque es terapia antitumoral, pero sobre todo en enfermedades raras se utiliza, como digo, en un entorno de trasplantes de progenitores hematopoyéticos.
del paciente con una enfermedad rara, principalmente, lógicamente, de enfermedades raras que tienen afectación hematológica, pero puede funcionar para otro tipo de enfermedades donde también tiene actividad enzimática, etc. Como digo, se obtienen células madre hematopoyéticas del paciente, en el laboratorio se le modifica, normalmente con un vector lentiviral, introduciendo el gen correcto y se vuelve a reinfundir las células al paciente. En este tipo de estrategias, el vector que utiliza es un vector lentiviral basado en HIV. ¿Por qué? Porque estos vectores, al tener unos pequeños fragmentos derivados de este virus, lo que tiene la facilidad es de entrar dentro de las células e integrarse dentro del genoma de las células. Claro, la célula madre hematopoyética tiene que estar regenerando las células de la sangre, como bien saben, su vida media es muy corta, durante el resto de años de la vida del paciente. Por lo tanto, si no integramos el nuevo gen correcto en el genoma, cuando las células se dividan, ese gen se va a perder. Por lo tanto, es muy útil utilizar estos tipos de vectores porque se integran dentro del genoma y cuando la célula madre hematopoyética se esté dividiendo, sus genes, el gen corregido, lógicamente se irá duplicando. Como digo, esto es una terapia que hoy en día ya hay fármacos basados directamente en esta manipulación ex vivo, pero lo ideal sería hacer in vivo, sin necesidad de andar manipulando las células del paciente, etcétera, etcétera. Eso es una terapia génica in vivo, se puede hacer de varias maneras. Si es posible, lo ideal es hacer una terapia génica local, inyectando directamente en el tejido de interés el gen correcto, para que se inserte y lo exprese durante el resto de la vida. Pero esto, en ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, de hecho, no es posible y hay que hacer una terapia génica sistémica donde administraremos de forma intravenosa algún sistema que haga que llegue a las células el gen correcto. Esto se puede hacer con DNA desnudo, que se llama, pero es altamente ineficaz. Sin embargo, nuevamente, si utilizamos algunos vectores virales que están especializados en diseminarse por nuestro organismo e infectar las células e introducir ahí su genoma, pueden introducir la copia correcta deseada en la célula directamente. Para hacer esto, hoy en día se utiliza muy mayoritariamente los vectores basados en virus adenoasociados, los clásicos AAV. Estos vectores son utilizados principalmente porque no se conoce ninguna enfermedad humana asociada a los virus adenoasociados y además se pueden producir en cantidades de miles de millones. Por lo tanto, administramos cantidades ingentes de estos vectores, que como digo, básicamente es una carcasa y dentro está nuestro gen de interés. Estos van a infectar las células de nuestro organismo, van a entrar al núcleo y va a expresar ahí la proteína correcta. Es verdad que una pequeña pega que tienen los vectores asociados es que su tasa de integración en el genoma es baja. En muchas ocasiones se queda de forma episomal, que se llama, es decir, un pequeño plásmido, un pequeño fragmento de ADN con nuestro gen correcto que no se integra. Pero es cierto que si el tejido que buscamos introducir el gen correcto es un tejido, digamos, que no tiene una alta tasa de replicación, como son la mayoría de los tejidos de las personas adultas, no va a ser un gran problema, puesto que las células no se van a dividir activamente y va a estar activo nuestro gen normal durante mucho tiempo corrigiendo esta enfermedad. Además, se utiliza también los vectores asociados porque conocemos diferentes subtipos y tenemos la ventaja de que algunos subtipos son bastante específicos de ciertos tejidos o ciertos órganos. Por lo tanto, si en una enfermedad rara nuestro tejido diana es el hígado, pues utilizaríamos el serotipo 8 porque su especificidad es muy elevada. El tipo 9, por ejemplo, es en corazón, pero también es en cerebro, como luego veremos en un ejemplo de una enfermedad donde son las neuronas, las células que están alteradas en esa enfermedad rara. Por lo tanto, como digo, tenemos diferentes alternativas para hacer una introducción vía intravenosa de nuestro vector, pero que, digamos, infecte e introduzca la copia correcta, sobre todo en los tejidos diana, que es de nuestro interés en función de cada enfermedad rara. Este es el ejemplo que les mostraba, cómo en los últimos años ha habido una llegada de varias terapias para una hematología. La atrofia muscular espinar es una enfermedad rara producida por una mutación en el gen SMN1, también tiene correlación con el gen SMN2, son dos genes muy similares y produce la degradación y muerte de las neuronas motoras, por lo tanto produce, digamos, una desconexión entre las instrucciones del cerebro y los músculos, lo cual es altamente invalidante y finalmente mortal. Por lo tanto, si introdujésemos una versión correcta del gen SMN, estaríamos recuperando y evitando la muerte de las motoneuronas, lo que terminaría siendo una cura.
Actualmente hay 3 fármacos que han sido ya aprobados para esta misma patología, enfermedad rara. Esto es curioso, hay miles de enfermedades, pero en este caso han llegado en los últimos años 3 de ellas. Una es un tipo de tratamiento de terapia avanzada, es el uso de un fragmento de ácido nucleico, de ARN en este caso, específico del gen mutado, que va a hacer que se produzca la enzima correcta. El problema es que esto no cura el gen sigue mutado y entonces sigue siendo un tratamiento crónico. De hecho, su administración es inicialmente 3 bolos y después cada 4 meses y además en este caso tiene que ser una administración intratecal. Esto lógicamente es complicado, aparte de caro. Se obtuvo un tratamiento similar, pero con una molécula pequeña, una molécula química, pero el mecanismo de acción es el mismo. Se introduce en la secuencia del gen mutado y hace que se produzca la proteína correcta. Sin embargo, nuevamente, esto es un tratamiento crónico, porque el gen sigue estando mutado. Y de hecho es un tratamiento que se hace diario, por vía oral, mucho más cómodo, pero nuevamente estamos hablando de tratamientos cómodos. ¿Y qué buscan las terapias avanzadas? En este caso la terapia génica, pues busca lo que está haciendo, de momento, en estos pocos años que lleva aprobado, este tratamiento, que está basado en vector adeno-asociado serotipo 9, que lleva una versión correcta del gen SMN y se administra de forma intravenosa una única dosis, en principio, en la vida. Esto lleva, los primeros pacientes ya unos 4 años tratados, con lo cual todavía no sabemos si con una única dosis van a tener la eficacia clínica o a lo mejor hay que hacer administraciones repetidas cada 5, 10 o 15 años. Pero de luego no es un tratamiento crónico y además lo que produce es una copia correcta del gen mutado. Sería una curación real, no un tratamiento de los síntomas, ¿vale? Problema que hay, se escapa de estos 15 minutos que tiene la charla, pero que también se trata en otras charlas de este congreso, es el tremendo coste de estas terapias de enfermedades raras y sobre todo de las terapias avanzadas. He tenido este ejemplo porque este fármaco es tristemente, digamos, famoso por el coste que tiene, pero es un tratamiento único, mientras que los restos de tratamientos son tratamientos continuos. Aún así todo, actualmente no es el fármaco de elección, sino que se combinan los tratamientos en función de cada sistema sanitario. Y lo que es el futuro absolutamente inmediato, porque ya se está tratando pacientes con ellos, es la idea de la cura es voy a administrar un gen correcto. Mejor que administrar un gen correcto, un gen normal, es voy a coger el gen mutado, el gen que no es correcto, y lo voy a voy a poner la secuencia correcta. Esto se llama edición génica. Si aquí tenemos una mutación que genera la enfermedad rara, existen nucleasas, que cada vez lo estamos desarrollando con más detalle, que localizan exactamente esta secuencia y pueden alterar la secuencia y volver a una secuencia normal, de tal manera que in situ, en la misma secuencia del gen mutado que produce la enfermedad rara, lo estamos corrigiendo del todo. Esto es lo ideal porque todos los mecanismos de regulación del promotor, etcétera, etcétera, va a ser mucho más natural que la inserción artificial de un gen normal, ¿vale? Ya está empezando a tratarse pacientes con este tipo de edición génica. Actualmente, sobre todo, en esta estrategia que les he contado, perdón, no sé si he sido yo, pero ha sido un golpe de cadera así. Como les decía, la edición génica se está utilizando, por supuesto, en el tema de los CAR-T, pero en el tema de las enfermedades raras, en trasplantes de progenitores hematopoyéticos. Nuevamente, cogemos la célula madre hematopoyética y, en este caso, en vez de insertarle este vector para que introduzca al azar dentro de su genoma esta versión corregida, lo que hacemos es corregir directamente el gen mutado, insertando estas enzimas que reconocen la secuencia específica, la alteran y ya esta célula, que es la propia célula del paciente y con su gen corregido directamente, se le introduce. Esto es lo que está por venir en muy breve y va a ser realmente una explosión. Y no solo cuando se haga ex vivo, que las enfermedades raras que se puedan utilizar ex vivo son minoritarias, sino sobre todo cuando se haga in vivo. La administración de ese sistema in vivo que directamente corrija los genes mutados en el paciente, los tejidos de interés. ¿Cómo está el desarrollo clínico de terapias avanzadas? Pues depende de las que hemos hablado, está
muy en desarrollo inicial esta edición génica, los CAR-T hay un boom, como saben, pero eso no tiene que ver con enfermedades raras, y sí que hay muchas terapias celulares muy establecidas. De hecho, aquí hay una lista de fármacos de terapias avanzadas aprobados en diferentes países del mundo. Lógicamente, como tenemos muchas enfermedades raras, todavía nos siguen pareciendo muy pocas, pero realmente hay bastantes fármacos aprobados en terapias avanzadas. Esto es la lista de productos aprobados en el último año y los que se esperan tener aprobados en los próximos 2. Y de hecho, dentro del problema de las enfermedades raras, que en muchas ocasiones se investiga menos en ellas, en el campo de las terapias avanzadas es bastante líder. La mitad de los fármacos de terapias avanzadas, lógicamente, van para oncología, pero como ven, las otras mitades, tanto en fase 1, 2, 3, por la industria o de forma académica, son tratamientos, ensayos clínicos con tratamientos de avanzadas para enfermedades raras. Por lo tanto, es de esperar que en los próximos años haya un pequeño boom de nuevos fármacos para tratamientos de terapias avanzadas en enfermedades raras y espero que lo podamos ver en las próximas ediciones de este congreso. Muchas gracias.